tiene que ver con una ausencia de uno de los elementos descriptivos del tipo penal, como el bien jurídico tutelado, o bien con el objeto material. En este sentido, en este caso cuarto, imaginémonos a la esposa que siempre ha sido violentada por su marido. El marido llega todas las noches, se duerme un ratito, se despierta y nada más para fracturarle cuantos huesos puede. Por eso, un día harta de esa circunstancia, y precisamente cuando el marido llega a descansar un poco, ella toma un arma de fuego que había conseguido, pone una almohadita que la utiliza como silenciador, se la pone en la cabeza y dispara. Obviamente, como estaba hasta cierto punto en shock, llama a la policía, llega la policía al lugar y por supuesto que realizan el cuerpo y la detienen. Pero ya en audiencia se dan cuenta este grandísimo abogado defensor público que en la carpeta de investigación había una cosita, unos dictamencitos por ahí que se denominan necropsia y cronotanatodiagnóstico. ¿Y qué creen? Que en la misma determinan que el tiempo y la causa de la muerte no tiene nada que ver con el disparo de arma de fuego. Por lo tanto, a través de la política criminal se ha señalado que esto es un delito imposible. No puedes tú privar de la vida a alguien que ya no tenía vida. ¿No? Es absolutamente obvio. Pero ¿qué pasa entonces cuando llega un ladrón y este ladrón le dice, arriba las manos, dame tu cartera? Le sacas la cartera y la cartera no trae, pero ni la estampita de absolutamente nadie. Pues no hay objeto material. ¿Qué pasa? Que viene el Poder Judicial y te dice, bueno, aunque no hay objeto material, el bien jurídico tutelado patrimonio sí existe. Lo que pasa es que no tuvo suerte el ladrón de que se encontrara en el momento en que trataba de robar. A ver, espérame tantito. Entonces, ¿cuál es la política criminal y cuál es la dogmática jurídico-penal? Fíjense entonces cómo esto nos lleva a la conclusión de que el único facultado para poder determinar en estos aspectos de leyes, dogmática, política criminal, es el legislador. ¿Por qué? Porque esa política criminal y esa dogmática van a ser el obstáculo para que no se violenten los principios limitadores del jus puniendi. Es decir, cuando llegue al juez, el juez no podrá interpretar o reinterpretar en su política criminal. Tendrá que acotar los lineamientos que le dio la política criminal. Pero para que la política criminal sea política criminal, tiene que estar armonizada con la dogmática jurídico-penal. Para esto, y para ya no aburrirlos mucho, tengo que explicarles por qué la dogmática penal y la política criminal tienen que analizarse diferenciadamente de lo que conocemos como teoría del delito. Siempre les explico que imaginen que sobre su cabeza hay un carrusel en donde existen, en vez de que estén así como la luna, las estrellas, o el caballito, el elefantito, existen ideas de teoría del delito, de un francés, de un alemán, de un italiano. Cuando el legislador opta por alguna de ellas o por varias y las aterriza en la legislación mexicana, ya no es teoría del delito. Es el primer paso para que se actualice la dogmática jurídico-penal. Si la dogmática jurídico-penal tiene que ser cierta, clara, previa, escrita, esto es positivizada, pero además armónica, armonizada con el sistema penal, entonces podrán darse ustedes cuenta de que cuando se preguntan, oye, ¿mi código penal es finalista? ¿Es funcionalista o es causalista? La respuesta es muy clara. La respuesta no es ninguna, pero son todas. ¿Cómo? ¿Es una ensalada de escuelas? No. Lo que pasa es que la dogmática jurídico-penal mexicana ha optado por utilizar las estructuras del finalismo para los delitos de acción dolosa, del funcionalismo para los delitos de comisión por omisión, y una mezcla entre lo ontológico y lo normativo para los delitos culposos. Ah, ¿entonces puedo utilizar la teoría de la imputación objetiva? No, no puedes utilizar la teoría de la imputación objetiva. ¿Cómo? Entonces, si acabo de leer un libro de Roxin y un libro de Gunther Jacobs y yo llego a la audiencia y en ese momento quiero decir que el dolo está estructurado de una manera A o B, la respuesta es negativa. Porque fíjense ustedes cómo hablar de dolo guatemalteco, de dolo español o de dolo mexicano, aunque el nombre sea lo mismo, se nutre de conceptos diferentes. El dolo español puede ser conocimiento y control respecto de una especie que nutre la teoría de la imputación objetiva. Esto es el incremento del riesgo, la autopuesta en peligro, el principio de los roles, esa concretización del riesgo que se da en el resultado
y que afecta la norma. Pero en México esto no es así. Por eso debe quedar claro que existe una teoría del delito aplicable y una teoría del delito inaplicable. ¿A qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a la conclusión siguiente. Y me voy a meter en dos temas bastante controversiales y con eso acabamos. Si quieres, o si tenemos tiempo, bueno, pues continúo con algunos puntos. Fíjense bien. Por política criminal, quiero decir que los tipos penales fiscales violentan la seguridad nacional. Pero la dogmática jurídica o penal en un análisis del bien jurídico tutelado me dice que eso es falso. Llega al Poder Judicial y dicen, así es. Un legislador pretende proponer pena de muerte para las violaciones sexuales por política criminal. Pero cuando llega al Poder Judicial se dan cuenta que esto es violatorio de un principio de jus puniendi y por supuesto que no lo aplica. Por política criminal, el 421 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales dice que una persona jurídica puede cometer delitos. Pero cuando analizamos nuestra dogmática penal mexicana, nos damos cuenta que que exista una inobservancia del deber del control organizacional, significa que el verbo rector se tiene que realizar por omisión. En México solamente existen 4 estructuras para la omisión. 2 generales, la omisión propia y la impropia. 2 especiales, la omisión culposa y la omisión en autoría y participación. En ese sentido, no podemos hablar de una omisión propia, porque la omisión propia es un tipo penal y la responsabilidad penal de la persona jurídica es un dispositivo modificador del tipo. Tampoco podemos hablar de una comisión por omisión, porque de acuerdo al amparo directo en revisión 92 del 2018, nos señala cuál es la estructura que se ha armonizado en México. Fuente de calidad de garante, percepción de la situación típica tipificada, análisis de la acción evitadora del resultado, inactividad como equivalencia de la actividad del análisis prohibido por el tipo, nexo de evitabilidad, resultado material. Fíjense cómo en una persona jurídica no podría acreditarse uno de los elementos consistente en la posibilidad físico-intelectual de evitar el resultado. En este sentido, si nosotros seguimos avanzando con este análisis, solamente podemos llegar a una conclusión. Si la política criminal no está armonizada con la dogmática penal, podemos estar hablando solamente de 2 cosas: de un populismo penal o de una criminal política. Les agradezco muchísimo su interés y su atención.